Hola, ¿qué tal, Dominicana? Muchas gracias por permitirnos el honor de llegar a ustedes a través de Teleradio América o cualquier otro dispositivo en que nos pueda disfrutar semana tras semana. Recién está por culminar este 2017 y se hace inevitable conversar, analizar y discutir con especialistas sobre los principales temas que deben permanecer latentes en las distintas agendas priorizadas de esta nación. Hablamos de la justicia dominicana, que se ha mantenido muy activa durante este año y desafortunadamente muchos casos. La corrupción también será un tema de debate fundamental dentro y fuera de la República Dominicana en el año que recién se avecina. Aquí debatimos el caso de Brecht en 2 oportunidades y hoy consultaremos con nuestros expertos invitados sobre lo que se espera en este año 2018. La violencia contra la mujer. ¿Puede el próximo año ofrecernos alguna esperanza sobre este tema? Ojalá que sí. ¿Serán las cifras más alarmantes o más alentadoras? Hace pocos días el Senado declaró el 2018 como año de defensa para la protección de la mujer. Así las cosas, conversemos sobre lo acontecido en este año 2017 y las expectativas para el 2018. Acompáñenos. Fausto Rosario me acompaña, me hace el honor de estar aquí en Así las Cosas para esta entrega especial. Miembro del equipo de Acento, periodista conocidísimo en nuestro país y una cara bastante crítica en todos los temas sociales y de importancia de manera estructural en la República Dominicana. Don Fausto, yo sé que está un poquito indispuesto, tengo que decirlo, y le agradezco públicamente. No, muy bien, muchas gracias de estar aquí contigo, acompañarte. Y despedir el año también, porque estamos en eso de despedida del año. Así es, debemos mencionar cuáles fueron los hechos de este Acento, desde otros medios digitales, impresos, televisión, radio, que usted entiende fueron los más importantes. Aún así la gente no lo haya entendido, porque cada quien tiene su agenda, eso hay que decirlo. Sí, yo pienso que hay algunos acontecimientos que marcaron el año, definitivamente el tema de corrupción, claro, de los sobornos de Odebrecht es, desde mi punto de vista, el tema número 1, seguido, por supuesto, por la respuesta de la sociedad dominicana, claro, que en mi criterio es el tema número 2, es decir, la respuesta de la sociedad dominicana a través de Marcha Verde a los hechos de corrupción representa de alguna manera un rompimiento de la apatía, claro, para hacerle frente a los temas de corrupción. La demanda al gobierno dominicano, permanente, continua, en la capital, en Santiago, en Puerto Plata, en San Pedro, en Asua, en toda la geografía nacional, movilizaciones masivas nunca habían ocurrido en la sociedad dominicana. Y los movimientos sociales eran movimientos sociales efímeros. Muy puntuales, muy la cementera, muy. Ahora hemos tenido, el caso de Brecht se está cumpliendo un año. Fue en diciembre del 2016 que se destapó con la revelación del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y el hecho ha seguido, ha continuado, Marcha Verde sigue siendo una realidad. Yo creo que ese es uno de los grandes acontecimientos. Si hay que mencionar un tercer acontecimiento, yo te diría que es el derrumbe de la justicia en la República Dominicana de manera mucho más pronunciada que lo ocurrido en el año 2016. Entonces ahí entra también el debate sobre el Consejo Nacional de la Magistratura y todo eso que la gente opinó, escribió, dijo, criticó. ¿Los medios de comunicación se vieron fortalecidos este año, impulsados por la respuesta ciudadana, o por el contrario seguimos un poco atados por el tema económico, por el tema de poder? ¿Cómo lo ve, Yo creo Fausto? que los medios llegan hasta un punto, es decir, es la denuncia, la identificación de las debilidades, la muestra incluso hasta de los documentos que pueden servir de prueba, como se ha demostrado. Muchos medios de comunicación han asumido responsabilidad en estos casos. Periodistas en particular también han asumido las denuncias y las han presentado. Algunos han dedicado su vida a este último año. Entonces hemos tenido una respuesta muy débil de parte de los organismos de la justicia. Y principalmente, Tatiana, creo que aquí la mayor responsabilidad ha sido del Ministerio Público, que ha sido opaco durante todo el año 2017. Y
Cuando se presentó el caso Odebrecht, igualmente hay múltiples sospechas de que hay personas del ámbito político que han sido excluidas. Que no están. Y hay otras personas que fueron incluidas que pertenecen a un partido distinto al partido de gobierno, que es el partido que controla el estamento judicial, claro, y también el Ministerio Público. Importante, don Fausto, que me gustaría su opinión al respecto, porque la gente tiende a acudir a los medios de comunicación para que su voz, para que su denuncia sea publicada, sea escuchada. No se supone que debería ser así, pero nosotros tenemos, ustedes tienen, ellos y los demás, tienen una carga de responsabilidad por encima de lo que les compete, porque usted decía, hasta aquí llega el trabajo del medio. Sin embargo, en nuestro país está el matutino, está el vespertino, la gente en los programas de radio y televisión llamando constantemente para denunciar y enviando las fotografías y los documentos de lo que ocurre a nivel interno en sus instituciones. Y las redes sociales también. Y ahora las redes sociales, también. Hace unos años que también se prestan para las denuncias públicas. Mira, todo esto yo pienso que ha llevado a una falta de credibilidad de los políticos y de las autoridades. La gente mira las denuncias, ve las pruebas, los documentos. Tú quieres un caso más evidente, más patético, más crudo que el caso de Diandino Peña y la constitución de compañías para ocultar fortuna con testaferros, nombres de personas puestas en evidencia. Los papeles de Panamá fueron la fuente que utilizó Alicia Ortega para presentar este caso de enriquecimiento. Las autoridades no han hecho absolutamente nada. Y podemos decir que se apagó. ¿Qué más podían pedir? Pronto, se apagó. ¿no? Se apagó pronto. No, lo destituyeron y el caso ha quedado ahí. Como las medidas de coerción de Odebrecht. ¿Verdad? Entonces no, por tanto, no ha ocurrido nada. Es decir, el dinero público que pudo haberse dilapidado había manejado cerca de 3.000 millones de dólares. ¿Será que quienes nos gobiernan entienden que nos gobernarán durante lo protegieron, 20, 40 años más? No, lo protegieron por razones políticas, por colindancias o por la razón que sea. Eso evidencia una complicidad de parte de las autoridades y particularmente del Ministerio Público con un caso que definitivamente claro, este año irregular, totalmente. Y eso ocurrió este año. A mí me preocupa también. Lo que hubo fue, y esto es parte de una irregularidad en algunos medios de comunicación, que hubo gente que criticó a la periodista que hizo la investigación porque supuestamente le tendió una celada a Diandino Peña al entrevistarlo o al invitarlo a una entrevista en donde él no pudo responder. Hay de todo ahí. Él no pudo responder. El periodista se prepara, esa es su función. Prepara, investiga, escarba, busca y presenta sus documentos y el funcionario tiene la obligación de responder. No es una persona privada, es un funcionario público que está tomando decisiones con cientos, miles de millones de pesos y de dólares que se han puesto en sus manos. Y eso me lleva también a la otra situación, don Fausto, el periodismo, los medios de comunicación, pero la oposición política, ¿hacia dónde se dirige? Este año pudiéramos ver una oposición fortalecida, de frente, decidida a verdaderamente arrebatar el poder al PLD. Cuando pasaron las elecciones en el año 2016... Y ahí tengo que incluir a Ramfis Domínguez Trujillo también. Cuando pasaron las elecciones en el 2016 y se había ya constituido un frente opositor con 11 partidos políticos, pensábamos que la oposición iba a actuar de una manera más coordinada y con más coherencia. Lamentablemente lo que hemos visto es que los partidos de oposición han estado cocinándose en su propia salsa, han estado trabajando en asuntos propios de ellos y no han hecho el trabajo que debía hacer un partido político si se entiende que es de oposición. Que al menos el ruido lo logró Marcha Verde. Sí se sumaron a Marcha Verde, yo creo que sí. Utilizaron el trampolín, diría yo, me atrevo y discúlpenme. Y tengo que decirlo. Digamos que intentaron fortalecer Marcha Verde con su presencia, pero yo creo que los partidos políticos tienen una labor más allá de la movilización. Claro. Si usted tiene representación en el Congreso Nacional, usted puede hacer un trabajo mucho más eficiente en términos de oposición, con muchos temas, proyectos de leyes, endeudamiento externo, presupuesto nacional, fiscalización, demanda de información que no se ofrecen en la sociedad dominicana. Los funcionarios de este país no están acostumbrados
a que el Congreso Nacional o los legisladores, senadores y diputados, exijan rendimiento. Bueno, ahora es un sello gomígrafo, eso ya es bastante complejo. Don Fausto, y con relación a Marcha Verde, ¿pudiera constituirse como una opción política partidista? Mira, hay experiencias internacionales distintas. En España se formó un movimiento de los indignados que luego se convirtió en un partido político integrado por gente muy joven, con tercera fuerza opositora, ideas muy innovadoras y distintas. Hay quienes tienen la idea de que, bueno, eso también es populismo. Sin embargo, en República Dominicana yo pienso que es muy diferente la situación a la que se dio con Podemos en España o la que se dio en Grecia con un movimiento social y de indignados también. Me parece que el movimiento Marcha Verde debe actuar con mucha cautela sobre el paso a un partido político. Yo no creo que finalmente se convierta en un partido político o sea finalmente una opción electoral. Al final, en República Dominicana hemos tenido un sistema de partidos políticos débil en un sentido, pero electoralmente poderoso. Es contradictorio o paradójico, pero los partidos políticos resultan muy débiles. Hay un gran partido político que es el PLD, el partido de gobierno, que mantiene la unidad, hay diferencias, pero ha coordinado siempre sus acciones de carácter político, incluso logrando debilitar a los partidos de oposición, o subyugando o subsumiendo o engullendo a partidos de la oposición, como ocurrió con el Partido Reformista, claro, o con el PRD. Pero los partidos que han surgido, nuevas opciones como Opción Democrática, Alianza País, ahora el Partido Revolucionario Moderno, que es un desprendimiento del PRD, yo creo que todavía les falta mucho agarre en términos del ejercicio de la oposición. Es mucho lo que podrían hacer, pero es poco lo que ellos identifican que pueden hacer, sobre todo para responder a una expectativa de la sociedad dominicana que ansía, que quiere que haya mucho más presión. Aquí no se ha hablado, porque la oposición no ha tenido el coraje para hacerlo, del financiamiento ilegal de campañas electorales. Por ejemplo, que la ley de partidos también no es solamente la ley de partidos, es un tema que está ahí porque Joao Santana, Brasil, toda la investigación que se hizo, no se ha hablado de la sobrevaluación de las obras, por ejemplo. Lo único que está investigando el Ministerio Público es el financiamiento, el soborno, solamente. Pero más de una década en esta discusión de la ley de partidos y no nos ponemos de acuerdo, intención política es lo que falta. Pero que la ley de partido también se ha reducido exclusivamente a si son las primarias abiertas o cerradas. Financiamiento también es un tema conflictivo. Está bien, pero tú tienes el tema del financiamiento, no se está debatiendo ese tema. El financiamiento fue una iniciativa que se tomó en la reforma constitucional del año 1994 y que permitió que los partidos políticos tuvieran financiamiento público, sin renunciar al financiamiento privado. Lo que se decía era que el financiamiento privado iba a desaparecer. Todo sigue igual y los partidos políticos siguen siendo financiados todos por el Estado dominicano. Algunos en menor proporción que otros, pero los tres grandes partidos o los partidos que tienen más del 5% tienen el 80% del presupuesto de la Junta Central Electoral. Nos gustaría también hablar, ya para finalizar, un aspecto que a nosotros como proyecto, a mí como mujer y ser humano, me preocupa muchísimo. Feminicidios en República Dominicana, el tratamiento mediático. ¿Qué le importa a la gente? ¿Qué lee, qué busca, sobre qué comenta, cómo digiere tanta violencia hacia la mujer? Violencia machista que nos está matando. Están las estadísticas, cada 48 horas muere una mujer. Dicen algunos colectivos, don Fausto, que son más, simplemente nos están registrando de manera oficial la cantidad exacta. Mire, es un tema que yo creo que necesita, por supuesto, de políticas públicas coherentes. Los medios no pueden dejar de decir, ni dejar de informar que hay violencia contra la mujer. Ahora se informa más y se informa con un poquito más de conciencia. No solamente el número. No, exactamente, yo creo que hay un poco más de reflexión, más inclusivo, de más respeto, de demanda de respeto hacia las mujeres. Pero el Estado no solamente tiene que ofrecer el tema de la equidad para la elección de mujeres en alcaldías y en otros temas que son parte del debate. Hay un Ministerio de la Mujer, hay un Ministerio de la Juventud,
pero necesitamos, el Ministerio Público acaba de lanzar un proyecto para reducir la violencia contra la mujer. El plan nacional. Pero todo esto requiere de una coherencia del Estado. En primer lugar, el Estado pone sus políticas donde pone los recursos. Donde el Estado dice que va a lanzar una política y no pone presupuesto, no es verdad, no le creamos. Entonces, obviamente, este tema requiere de una acción decidida de parte de las autoridades, que no sea solo la persecución de la violencia ya ejecutada. El Ministerio Público está haciendo ese trabajo y está bien que lo haga, pero hace falta trabajar más la prevención. Yo creo que esto pasa, por supuesto, por el Ministerio de Salud, muy profundamente, sí, pero sobre todo el Ministerio de Educación, que tiene que incluir la educación en sexualidad, educación integral en sexualidad en las escuelas, en donde debe ir el componente de violencia contra la mujer. Claro, hay muchísimas tareas por hacer en esa materia. Yo creo que no es solamente casas de acogida, persecución de los hombres, quitarle las armas, adoptar medidas de protección, por ejemplo, o medidas de alejamiento de los hombres violentos. Yo creo que pasa por un tema relacionado con la cultura. Si seguimos omitiendo esa responsabilidad, vamos a seguir teniendo muchos hechos de violencia contra mujeres. Pero además yo entiendo que hay que realizar una labor integradora también del hombre. Claro. Hay que realizar un trabajo de integración del hombre desde pequeño en el reconocimiento de la mujer en igualdad de derechos y en solidaridad con la mujer en actividades que normalmente se tienen como actividades femeninas. Claro. ¿Y por qué? Porque aquí ha habido una revolución en la educación universitaria, por ejemplo. Se ha feminizado por completo. La presencia de la mujer, las profesiones en general. Hay mujeres destacadas en el sector empresarial, en la política, mujeres destacadas en medios de comunicación, mujeres destacadas en la justicia. Obviamente hace falta que haya políticas más inclusivas, en donde las mujeres también puedan comenzar a ser líderes y a tomar decisiones. Yo creo que eso pasa por una comprensión del hombre y pasa también por una responsabilidad de ministerios, como el de educación, dije, claro, el de salud, por supuesto. Tú me dirás, salud, ¿qué tiene que ver con los hombres? Permitir que los hombres participen en los partos de sus parejas. Ese es un elemento de comprensión de lo que representa ser una madre. Claro. Para cualquier hombre. Y eso, lamentablemente, aquí tenemos una política difusa. Hay lugares en donde impiden a los hombres que participen en el parto de sus compañeras y hay otros lugares donde lo permiten. Entonces, sería importante, don Fausto, no dejar de mencionar papel de medios de comunicación 2018. Ya empezamos con las campañitas y ya empezamos a ponerle nombres a los candidatos y candidatas. Entonces, sabemos que el factor económico, vuelvo y repito, es importantísimo para sostenerse. Llevar un proyecto televisivo, radial, un medio escrito, sabemos que es un reto. El escribir, el decir lo que se piensa, el denunciar, es en sí un acto de rebeldía. Entonces, ¿qué nos depara 2018 a los y las quienes hacemos comunicación? Yo creo que hay un desafío muy grande y es que el 2017 ha sido el año del destape en términos de la publicidad por Internet. La publicidad por Internet en el mundo superó en ingresos a la publicidad de la televisión tradicional. Ese es un dato sumamente valioso. Y digo en el mundo porque los cálculos son 209 mil millones de dólares en el mundo para los medios digitales, 178 mil millones de dólares en el mundo para la televisión. Hay una explosión que, en definitiva, en República Dominicana, tanto empresas, propietarios de medios, como profesionales del periodismo y gente que tiene programas independientes, tiene que saber que hay un cambio cultural que se está dando. Incluso, hay que decirlo, que ya ha pasado en otros un países. Cambio generacional que se está dando. ¿Cuál es el consumo de información? ¿A través de cuáles medios? ¿Y cuáles son los medios que están más aptos o en mejor condición para aceptar ese cambio? Y ese aparatito República Dominicana pospuso del 2015 el cambio de la televisión digital, que se pautó en el 2011,
para el 2015. Y lo pospuso porque los dueños de televisión no hicieron absolutamente nada para esa adaptación de 5 años que le dieron. Y ahora está pautado para el año 2021. Obviamente, eso perjudica al país. Y perjudica igualmente porque unos cuantos no quisieron hacer inversión para que haya una distribución del espectro de República Dominicana en canales de televisión. Cada canal de televisión se entiende que va a reproducir otros 3 canales de televisión. El perfeccionamiento del espectro, la nueva tecnología, yo creo que van a posibilitar que los profesionales independientes del periodismo tengamos muchas más oportunidades. Creo, 2018 es un año importante. Ahora, importantísimo, hay que estar presente y estar en las nuevas tecnologías. No es posible estar ausente de una revolución que está impactando y que está dejando sepultados, por ejemplo, a los periódicos, las revistas y la televisión y la radio, que son, en este caso, los medios tradicionales. Yo creo que ese es un gran desafío. Nosotros, en lo que a mí me toca, estamos desde hace unos años haciendo una apuesta distinta a través de Acento y de Acento TV, y son esfuerzos que, por supuesto, necesitan de la comprensión de los anunciantes y la gente que dice, bueno, pues mira, aquí hay opciones distintas. De la gente que se porque queja, además el otro tema está vinculado con el contenido, Tatiana. El contenido, lo que se ofrece. Aquí lo que paga y donde se coloca publicidad es en las telenovelas. Enlatados y basura, lamentablemente. Hay lo que criticamos por un lado, pero por el otro lado, mi marca, mi negocio, empresa, lo ahí coloco es que ahí. Entonces, cuando tú sabes que estás financiando este tipo de contenido, tú estás haciendo una apuesta por ese contenido. Exactamente. Nosotros simplemente decir en ese orden que desde cualquier escenario, bajo cualquier medio que tenga a su disposición, la gente se ha constituido como un reportero ciudadano porque a través de las redes envía su fotografía, su denuncia. Sígalo haciendo con la ética, con el compromiso, con el respeto a la dignidad. Vamos a decir eso, don Fausto, yo estoy feliz. Y le están dando la espalda a los medios tradicionales. Eso es lo que está ocurriendo. Alimentan a los medios tradicionales cuando le envían la fotografía, el video. Gracias mil, don Fausto, por estar con nosotros. Me alegra, Tatiana, venturoso año 2018. Acompañarte. Muy bien. Ojalá que vuelva. Qué bueno, un placer, mucho gusto. Nosotros continuamos. Estamos de regreso y agradecemos que ustedes se mantengan en sintonía porque iniciaremos con un panorama general. Nos vamos desde Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, todos los demás países que tienen una relación comercial con República Dominicana y que las decisiones que nosotros tomemos a nivel congresual, a nivel del Ejecutivo y hasta a nivel social, por supuesto que repercuten. Está conmigo Ariel Gotró, quien es abogado internacionalista, a quien agradecemos por estar aquí en Así las Cosas. Bienvenido. Muchas gracias, Tatiana. Qué bueno que nos acompañas. Pues le estaba comentando precisamente sobre los tantos movimientos que se están realizando en la actualidad en el mundo completo. Y si nos circunscribimos a Latinoamérica, las elecciones, la intención de algunos de sus presidentes de permanecer en el poder, el caso de Evo Morales, por ejemplo, ¿quién lo pensaría? O esos gobiernos de izquierda que en ocasiones han tenido una relación bastante estrecha con República Dominicana y si hablamos de materia comercial, pues más, caso Venezuela. Y aquí hemos discutido esos temas y nos gustaría saber, para partir, ¿no?, esta conversación contigo, ¿cuál es tu opinión? ¿Debe República Dominicana pronunciarse con regularidad? ¿Debe mantener aún más la prudencia a través del Ejecutivo, de los funcionarios, de los congresistas, hasta nosotros en los medios de comunicación que constantemente estamos expresándonos en las redes sociales? ¿Cuál es la mejor forma, la más diplomática, la más correcta para no afectar las relaciones comerciales entre República Dominicana y los demás países en conflicto actualmente, Ariel? Sí, mira, Tatiana, yo creo que de hecho la República Dominicana en los últimos tiempos ha dado un giro en lo que es su política exterior. Si observamos en un periodo reciente hacia la actualidad, vemos una actitud más proactiva con respecto de algunos asuntos que atañen directa e indirectamente a la República Dominicana. Me gusta eso de proactiva y no reactiva, porque en el caso de Haití siempre hemos sido muy reactivos. Pasa algo y luego queremos entonces solucionar el tema.
Sí, el exacto. conflicto. Haití con una relación muy particular entre la República Dominicana y ese Claro. vecino país. Pero si tú te fijas, por ejemplo, el diálogo con Venezuela, Ajá. ¿eh? Porque hay cuestiones que los países plantean en materia de política exterior que no necesariamente lo hacen de manera declarativa, sino con acciones concretas. Es decir, ese diálogo que se está sosteniendo aquí en la República Dominicana en procura de una búsqueda de una solución a esa crisis de ese vecino país, yo creo que es una demostración de un cambio Okay. y de una actitud más proactiva, porque cualquier cosa que suceda en Venezuela va a tener una incidencia directa con la República Dominicana en todo sentido, en la parte comercial, también en la parte de cooperación, en el acuerdo Petrocaribe, ¿verdad? Que eso todavía se mantiene ciertos esquemas ahí. Es decir, que ha habido yo considero que ha habido realmente una actitud más proactiva. Con respecto a los demás países, si vemos que en los países de América Latina ha habido unas manifestaciones políticas en el ámbito más cercano, Centroamérica y Sudamérica, donde se observan ciertas tendencias en los cambios de las políticas, un giro hacia la izquierda y demás. Es decir, ha habido una tendencia hacia el cambio, es decir, una tendencia que la vemos inclusive en las manifestaciones en los propios países. O sea, vemos que no solamente en América Latina se manifiesta, sino que en otras latitudes, en Estados Unidos, por ejemplo, el ascenso al poder del presidente Donald Trump, Claro, claro. y en Europa vimos un giro drásticamente con el Brexit el año pasado, en el sentido de que hay unas manifestaciones, hay unos sentimientos que se han ido escalando y que las poblaciones de estos países están diciendo que hay una serie de malestares, de necesidades sentidas, y en ese sentido ha habido un rompimiento con algunos modelos que tradicionalmente se habían configurado en esos países. Que se da cada cierto tiempo, ¿eh? Yo creo que la historia se va renovando, la gente va pidiendo, como pasó por ejemplo en el caso del presidente Obama, un cambio, y bueno, a través de la historia ha ocurrido, ¿no? En esa presión ciudadana. En el caso del Brexit que tú mencionabas, fue una sorpresa para mucha gente. ¿Qué implicaría esto, este 2018, para la República Dominicana directamente? O sea, ¿cómo se ha digerido esa sorpresa desde entonces y qué implicaciones tiene para nuestro país? Sí, fíjate, yo creo que todavía no se ha logrado digerir, Sí. creo que todavía lo estamos procesando, ¿verdad? Porque tanto aquí en el continente americano como en la propia Europa, donde más se ha sentido el impacto, pues el Brexit ha traído un nuevo cambio, un nuevo giro en lo que ha sido la política del Reino Unido. Es decir, si vemos la historia que tiene ese país con Europa, nos daremos cuenta que pues ha habido una manifestación, un sentimiento en contra de lo que ha sido la Unión Europea. Si bien ellos, por necesidad, se adhirieron en los años 70 a los acuerdos de la Unión Europea, pues fueron siempre muy recelosos de esas relaciones. Y ya para el año pasado, cuando en junio del año pasado específicamente se hizo la consulta, pues algunos sectores, sobre todo algunos sectores que no conocían las realidades internas del Reino Unido, pues se vieron muy sorprendidos. Claro, claro. O sea que ciertamente dentro de lo que es el ámbito de las relaciones comerciales, nosotros necesariamente debemos plantearnos qué vamos a hacer. Todavía no se ha llevado a debate serio, profundo ese tema en nuestro país, en los sectores en los cuales tú estás inmerso. O sea, cuéntame qué se dice en esos círculos de entendidos. Sí, fíjate, lo primero que hay que tener en cuenta es, en el ámbito de las relaciones comerciales, es el esquema preferencial que tenemos hoy en día. El Reino Unido forma parte todavía de la Unión Europea y como miembro de la Unión Europea tiene una serie de acuerdos comerciales. En el caso de la República Dominicana tenemos el Acuerdo de Asociación Económica CARIFOR Unión Europea. Eso es importante porque el ámbito de preferencias comerciales se maneja dentro de ese acuerdo. Y una vez que el Reino Unido concretice la salida de la Unión Europea, pues
Que todo esto conlleva un plazo. ¿De qué plazo estamos hablando? Se supone que tienen que cerrar de una manera que a través del tratado internacional no sean violados esos acuerdos. Exacto. Ellos tienen un periodo de 2 años a partir del 29 de marzo. O sea, estamos hablando que ya para principios de abril del 2019, entonces ya Reino Unido deberá concluir las negociaciones con Unión Europea. En caso contrario, pues se verán compelidos a salir de todo lo que es el esquema de preferencias conjuntamente con todos los acuerdos comerciales. Estamos hablando que Reino Unido para abril del 2019 deberá concluir esas negociaciones, pero ya se está hablando de que debe hacerlo el próximo año. ¿Y qué pasa con la oferta académica, la oferta turística, esa oferta que también se verá lacerada? Digo, de los dominicanos y dominicanas que quieran residir, que quieran visitar, que quieran hacer algún tipo de intercambio también comercial. O sea, ¿qué pasa con eso? Llanamente, cuéntanos. Sí, el peligro está en que perdamos ese mercado. O sea, estamos hablando de más de 130 millones. ¿En qué posición estaría el mercado de Reino Unido para República Dominicana? Es el segundo mercado de importancia Segundo mercado en Europa. O sea, estamos hablando más de 150 millones de dólares en exportación. Dentro de eso, el 90% de frutos. Estamos hablando de banano, mango, coco, etcétera. O sea, además de una importante fuente, como tú dices, de destino educativo, claro, y también de inversión, de inversión extranjera que fluyese en la República Dominicana. O sea que hay que tener en cuenta esa realidad. ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Verdad? Es una excelente pregunta. Debemos ir pensando, debemos ir diseñando la estrategia como país. Si nos vamos a quedar con un acuerdo bilateral con Reino Unido, luego de la salida de ese país de la Unión Europea, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer en un esquema bilateral? ¿O lo vamos a hacer un acuerdo de libre comercio? ¿O vamos a hacer un acuerdo de alcance parcial? ¿O si vamos en bloque? Claro. Que preferiblemente yo considero que esa es la mejor opción, en bloque, con los países de Cariforo. Negociamos, porque en grupo somos más fuertes, podemos establecer quizás algunas condiciones que nos sean beneficiosas para ambos, ¿no? Y que Reino Unido nos va a hacer una lista, ¿verdad? Ellos van a hacer una lista con los países que van a negociar. Claro. Entonces, si tú vas solo, probable que no te tomen en cuenta en ese momento, pero si van 15 del Caribe, incluyendo la República Dominicana, pues ahí hay un peso importante en lo que son los mercados comerciales, y Reino Unido nos va a escuchar y va a sentarse en la mesa con nosotros a discutir esos temas. Digamos que el plazo que tiene Reino Unido hasta el 2019 es también para todos los países. Ningún país puede sentarse a negociar con ellos hasta que ellos no salgan de la Unión Europea. Yo lo que pasa es que estoy pensando, Ariel, en aquel tratado de libre comercio que duramos 10 años discutiendo y al final mucha gente no se preparó. Entonces la cultura dominicana, que no es la alemana, tiende a dejar las cosas como para último momento y se arma como un buen dominicano el corre-corre. Me gustaría también hablar contigo de Estados Unidos, Donald Trump, sus medidas. Ahora, bueno, con todos estos casos de terrorismo que han tenido, ya pudiera entenderse como una excusa para no apoyar las medidas de reunificación familiar, los permisos quizás más estrictos. Del dicho al hecho, dicen que hay mucho trecho. ¿Qué pasa con el discurso político en campaña y una vez fue elegido presidente de Estados Unidos y lo que está aplicando? ¿Cómo eso afecta a República Dominicana? Lo afecta de diferentes maneras. ¿O lo impacta? Porque puede ser positivo o negativo. Sí, el impacto yo considero que hasta el momento no hemos sentido el mayor peso de estos procedimientos, porque si vemos lo que él ha prometido y lo que ha cumplido, hasta ahora puede que vaya en dirección de seguir cumpliendo con sus compromisos. Okay. Tú ves, por ejemplo, las medidas ahora mismo de reducción y de readecuación de los impuestos que está haciendo Trump. O sea, las medidas de tipo fiscal y las medidas de tipo de incentivo para las empresas. Eso va a tener un impacto, porque en la medida de que esos incentivos se van configurando, pues más dinero se queda en los Estados Unidos. Claro. O sea, dinero que necesariamente iba a ir a otros mercados, iba a ir como inversión extranjera. Claro. Los mismos recortes también a los programas de apoyo de desarrollo en otros países que los eliminó.
simplemente. Exacto. Claro. Exactamente, o sea, todo lo que él está haciendo, todo lo que está haciendo esa administración es sencillamente concentrarlo en los Estados Unidos y ese, por decirlo así, ese grueso de esas inversiones y por intermedio de esas facilidades de tipo fiscal, pues va a tener un impacto en los mercados donde los Estados Unidos tienen hoy en día una incidencia en inversión extranjera. Si tuviéramos la oportunidad de dirigirnos a los decisores y a la ciudadanía también, porque de una manera u otra ejerce presión, ¿cuáles serían los aspectos más importantes que desde tu perspectiva, Ariel, ya vamos haciendo la síntesis para cerrar esta mesa, en el ámbito internacional, deberíamos presionar, deberíamos incidir y llamar la atención? Sí, hay que precisamente llamar la atención sobre algunos de los temas en materia comercial y en materia de inversión, en materia de pequeñas y medianas empresas también. Porque si vemos cómo hoy en día está operando el sistema multilateral del comercio en medio de amenazas proteccionistas, en medio de cambios bruscos en lo que son las políticas comerciales y las políticas exteriores de los países, pues nos vemos en la necesidad de primero estudiar qué es lo que está sucediendo y luego tomar acción, establecer esas líneas de políticas públicas que nos ayuden a adaptarnos a estos cambios, pero también a ser mucho más proactivos en todo el sentido de la palabra, porque si vemos como, por ejemplo, esas negociaciones que se están haciendo en la OMC, esta semana está reunido la conferencia ministerial en Buenos Aires, precisamente, donde se están tratando los temas de facilitación de comercio y otros temas. Pero yo creo que debemos ser mucho más proactivos todavía. Yo creo que se puede hacer mucho más en el sentido de incidir en estos foros multilaterales y también en asuntos de interés bilateral para la República Dominicana. Yo diría que en todas las crisis siempre alguien o un sector o un grupo de personas sale beneficiado. Desafortunadamente tuvimos una época con fenómenos atmosféricos terribles que azotaron muchas de las islas, incluyendo nuestros hermanos puertorriqueños. Y esto debe ser inclusive aprovechado por República Dominicana para que siga siendo el país fuerte económicamente hablando, porque seguimos creciendo, y constituirnos como el verdadero puente, pero no para los negocios ilícitos, que sabemos que es otro tema y también lo hemos hablado, por ser puente para todo el mundo, pero sí fortalecernos en el Caribe, en Latinoamérica, y que ojalá seamos la patria grande, como alguna vez alguien soñó. Así mismo, así mismo. Ariel, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Tatiana, por la invitación y a todo el público por su sintonía. Que nos acompañes nuevamente en otra entrega de Así las Cosas cuando hablaremos de otros temas internacionales. Ariel Gotro, abogado internacionalista. Siempre estamos tratando de desconstruir qué pasa a nuestro alrededor, porque incide directamente en la economía, en la política, en el pensamiento, en la forma en que nos dirigimos a todos y todas. Después de la publicidad, continuamos. Para esta edición conversamos junto a Guillermo Caram, economista, quien nos conversa sobre los aspectos más importantes en materia económica de este pasado 2017, así como las expectativas del sector para el venidero 2018. Entre otros aspectos, conversamos sobre deuda pública, financiamiento, inversiones, aumento del sector informal y sus observaciones frente al Estado dominicano. Yo diría que no hay nuevas decisiones. Para mí hay la continuación de 3 decisiones que son sumamente negativas para el pueblo dominicano. El primero, la continuación de una política fiscal, un modelo de ejercicio fiscal que provoca un gran déficit y sobre todo cuando al estar asociado a una mala calidad del gasto público y a un exceso de cobros tributarios, un sistema tributario complicado y elevado que estimula la evasión y la informalidad. Segundo, ese déficit fiscal
genera una conducta financiera, un comportamiento financiero, porque para suplir el déficit fiscal, para cubrir el déficit fiscal, el gobierno tiene que atraer dinero del sector privado y lo hace con tasas de interés muy elevadas. 12,5% está estipulado en el presupuesto del año 2018. De manera que cuando un inversionista quiere invertir y ve que el Estado le está pagando 2,5% sin riesgos, a veces con exenciones tributarias y con la garantía ilimitada del Estado, prefiere invertir en el Estado y no en la actividad productiva. Y entonces ahí se genera otro déficit, que es el déficit en la balanza de pago, el déficit comercial, mejor dicho, que no producimos lo suficiente, como no invertimos en la producción, no producimos lo suficiente para satisfacer nuestras necesidades y tenemos que importarlo. Por eso es la balanza comercial, o sea, la diferencia entre importaciones y exportaciones, es hoy 3 veces más deficitaria que hace 20 años, incluso en términos per cápita, en términos por dominicanos. Y finalmente, la continuación de un déficit que yo estoy llamando financiero monetario, en el sentido de que se involucra al Banco Central. Tú recuerdas que aquí se adoptó una ley de capitalización para recapitalizar el Banco Central como consecuencia del mal manejo de la crisis financiera del año 2002. Esa ley venció este año y el Estado, el gobierno central no la ha cumplido y la sigue sin cumplir. De hecho, le hizo capú a unos 25,000 millones de pesos que estaban en el presupuesto que debió pagarle y no le pagó. Y eso ha sucedido desde hace muchos años. Por eso la deuda del gobierno con el Banco Central al 2016, no hay estado financiero todavía el 2017, pero al 2016 eran 363,000 millones de pesos. Es mucho lo que le debe el Estado al Banco Central. Pero como contraparte de eso, el Banco Central, en cierta forma, para equilibrarse y también para proseguir la mala práctica iniciada en el 2012 con la emisión de certificados de participación que compran los agentes económicos, el Banco Central ha seguido la práctica de seguir vendiendo al público y hoy está endeudado por 485,000 millones de pesos, eso es casi 10,000 millones de dólares. Entonces, si a eso le sumamos los 30,000 millones de dólares, que es la deuda pública propiamente dicha, entonces tenemos una deuda total de 40,000 millones de dólares, que representa el 53-54% del Producto Bruto Interno. Yo creo que la atención debe estar en tratar de modificar esos 3 déficits, de que el gobierno modifique esos 3 déficits. El déficit fiscal, el déficit financiero y el déficit monetario económico. Para poder tener un aparato productivo, porque mientras los inversionistas y los bancos, mientras los inversionistas no inviertan y los bancos no presten al sector productivo, no vamos a tener producción para satisfacer nuestras necesidades. Y si no tenemos producción, no vamos a tener puestos de trabajo dignos y estables. Y por eso es que la tasa de desempleo prácticamente es la misma del año 96. Entre 13 y 14%. Es increíble que una economía que es 3 veces más grande prácticamente tenga la misma tasa de desempleo. Entonces, lo que la gente debe seguir reclamando es que el gobierno cambie, porque recuérdate que todo se origina en el déficit fiscal, en el exceso de gastos del gobierno con relación a sus recaudaciones. Tenemos un gobierno que a septiembre de este año había consumido en gastos corrientes el 90% de las recaudaciones. Y para amortizar la deuda tuvo que pedir 22,000 millones de pesos prestados. O sea, no le alcanzan las recaudaciones para cubrir las cargas fijas propiamente dicho. Entonces, un gobierno así y que además para invertir tiene que tomar prestado, hasta para tapar un hoyo de una calle, de esa forma no se puede generar empleo ni se puede estimular el sistema productivo. Y se arroja más gente al sector informal. Claro, eso por el hecho de que el gobierno no esté ofreciendo los servicios adecuados de seguridad, de transporte, de saneamiento con el tema de la recolección de la basura, y estamos pensando en el Estado en pleno, es la misma educación, la misma salud que lleva
a que cada quien tenga que valerse con su seguro privado, con la escuela privada, con su vigilante privado, hasta su cisterna de agua privada, hasta su inversor y planta eléctrica privada. En fin, tenemos un gobierno que no está proveyendo los servicios necesarios para la ciudadanía y entonces la ciudadanía no paga con gustos, por un lado. Pero por otro tenemos un sistema tributario muy complicado, con muchas tasas y tasas muy elevadas. Y procedimientos muy complicados que impulsa a mucha gente, a las personas individuales, a las pequeñas empresas, a caer en la informalidad, a preferir la informalidad, y esa informalidad genera evasión, claro, naturalmente, pero también genera mayor demanda de servicios al Estado, porque si estuviéramos en una economía formal, y estamos hablando que la economía hoy en día dominicana es más informal que formal, pero en una economía formal se paga impuestos y el Estado recaudaría más con las mismas tasas de hoy, pero también estarían inscritos la seguridad social y la seguridad social financiaría los servicios que demandan esos ciudadanos. Pero al no estar así, entonces viene la demanda de servicios al Estado, demanda de servicios médicos, demanda de servicios de seguridad, demanda de empleo, y lo que hace el Estado es sencillamente aumentar la nómina y aumentar los subsidios, y entonces el déficit fiscal aumenta. De manera que hay un círculo que en el gobierno ha caído, un círculo vicioso fiscal, financiero, monetario, económico, que tiene que ser roto. Pero honestamente, si tú me preguntas, no sé si me estoy adelantando a la pregunta, si yo preveo que ese círculo se va a romper el año que viene, yo te diría lamentablemente no. Y en ese sentido entiendo que la ciudadanía, los agentes económicos, los agentes productivos sobre todo, y todas las instancias responsables de la nación tienen que elevar su nivel de exigencia al gobierno para demandarle que así no podemos seguir. Yo pienso que en lo que resta del año, lo que pasa es que hay muchos agentes de la comunicación, no solamente se incluyen los medios, sino también los que somos claro, especialistas, técnicos. Exacto, lo que creamos opinión pública, que viendo lo que te acabo de decir, de que no se vislumbra un cambio en el gobierno, un rompimiento del gobierno de este círculo vicioso, quisiéramos como darle el sosiego a la ciudadanía en estos días. Pero yo creo que las semanas que faltan del gobierno, por lo menos en lo que a mí respecta, tengo por lo menos 3 o 4 invitaciones a programas donde todo esto, después de la Navidad probablemente dicho, aunque antes del Año Nuevo, va a estar barloteado con fines de tratar de presionar al gobierno a que rompa ese círculo vicioso. Así como el PLD, por ejemplo, presionó a los gobiernos reformistas, nos presionó a Balaguer y a los ministerios en el año 90 de que llevemos al gobierno a la legalidad. Yo creo que la opinión pública, los agentes económicos, los hacedores de opinión pública, las instancias responsables de la nación, tienen que hacerle ver al gobierno que de esa forma no podemos seguir, porque estamos en un mundo muy complicado y no hay ninguna garantía de que el suministro de fuentes de financiamiento externos vaya a seguir, ni ninguna garantía de que la ciudadanía va a soportar el establecimiento de mayores cargas o impositivas o cargas vía el freno de algunos programas del gobierno que de por sí son muy limitados. Yo creo que hay que decirle al gobierno que se aguante un chin. Sí, la gente, a mí me parece que como consecuencia de todo esto, no vislumbro que sea muy notorio que esté gastando. Yo creo que se gastará obligado, dejará de gastar obligado por las circunstancias. Pero a quien hay que decirle que deje de gastar es al gobierno, para que gastando menos, el déficit sea menor, la necesidad de financiamiento sea menor, la tasa de interés sea menor, y en consecuencia se aliente más al sector productivo, generando producción para satisfacer nuestras necesidades y generarnos puestos de trabajo. Pues, por ahí es que yo apuntaría en el año 2018. La próxima semana seguimos pasando balance al año 2017 y hablamos de las expectativas 2018, junto a la periodista Argénida Romero.
Celedonio Jiménez y Juan Miguel Pérez, ambos sociólogos. El tema de la violencia hay que extenderlo. El feminicidio es una epidemia, eso hay que asumirlo en República Dominicana. Ya este cierre de año llevamos más de 95 mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres. Recordemos que hemos tenido décadas de inmovilización política, de despolitización de la calle, despolitización del espacio público, que ha sido secuestrado por una partidocracia que, como tú muy bien decías, goza de un gran desprestigio, de una gran desconfianza. Entonces, Marcha Verde ha venido a llenar ese espacio, por eso Marcha Verde no es cualquier movimiento social. Lo que pasa en el Partido de la Liberación Dominicana es importante, inclusive para sus estrategias, pero es más importante lo que ellos puedan hacer en términos de sus planes internos, de sus planes particulares.